Estás escuchando a Mauricio Garita en Simple Economics Radio. Buenos días y sean bienvenidos a otro episodio de Simple Economics, donde hablaremos de formas sencillas de controlar nuestro gasto y cómo hacer para tener una mejor estabilidad financiera a futuro. Y es que normalmente cuando hablamos de este tipo de temas, existe una gran diversidad de consejos, pero muchos dependen de la actitud que tome la persona hacia el dinero y con el dinero. Y es en eso en lo que me voy a centrar. Una de las primeras partes es que recientemente un libro que se llama Scarcity o Escasez publicó un dato interesante sobre la muerte de los bomberos y decía que la segunda muerte en el trabajo de un bombero es por no usar cinturón. Y en este sentido pareciera irónico que un bombero no utilizase un cinturón siendo una persona que está en seguridad. Y a esto se respondía un efecto que se llama el efecto de visión de túnel, que lo que hace es básicamente evitar cualquier cosa que está hacia los lados y concentrarse en un solo objetivo. En este caso, ir a apagar un incendio e ir a ayudar, tanto así que se olvida poner el cinturón. Y en ese sentido, muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros hacia los objetivos que deseamos tener. Desarrollamos una visión de túnel que no nos deja ver cuál es el camino del punto A al punto B. Entonces, una de las visiones de túnel es utilizar palabras como en el caso riqueza. Riqueza, o ser rico, o ser millonario, es decir, tiene muchas connotaciones que son difíciles de medir y en el largo plazo de valorar. Entonces, lo primero, y acá el primer consejo que se debería hacer es definir qué es lo que yo quiero llegar a ser. Probablemente mi riqueza sea tener más tiempo con mi familia, o mi riqueza es pagar la casa en menos años, o mi riqueza es comprarme un vehículo, o mi riqueza es decir, con objetivos claros. Normalmente se recomienda que sean objetivos de un año y se vaya año tras año. ¿Por qué? Porque cuando uno se coloca un objetivo de muy largo plazo, que además le coloca una palabra que es muy abstracta como el hecho de riqueza, normalmente es difícil de medir, difícil de seguir y consecuentemente se tiene ese problema. El segundo consejo es determinar realmente cuál es el estilo de vida que yo quiero llevar y por qué quiero llevarlo. Normalmente en el podcast hemos hablado muchas veces sobre el estoicismo, porque el estoicismo dice que hay cosas que se pueden controlar, lo que yo puedo controlar y lo que no. Entonces, de cierta manera, ¿a qué va con esto? Normalmente, la primera pregunta que debemos de hacernos es ¿para quién estamos viviendo financieramente? ¿Estamos viviendo para tener un estilo de vida bueno para nosotros y para nuestra familia? ¿O estamos viviendo un estilo de vida que se mire bueno hacia afuera en las expectativas de los demás? Y es que muchas veces eso es lo que pasa. La mayoría de deudas resultan de cierto tipo de vida que queremos proyectar que no es el nuestro. Una vez definiendo el estilo de vida se puede definir muchas cosas. Se puede definir desde las prioridades de la familia. Por ejemplo, que la prioridad número uno sea la educación de los hijos. Entonces se dedicará más ingresos hacia el colegio en el que se quieren llevar a los hijos que hacia cambiar carro cada 1, 2 o 3 años. Así también, digamos, se harán compras mucho más conscientes y eso es importante, lo cual nos lleva de nuevo al punto 3. Y el punto 3, una vez determinado una meta, luego una vez determinado el estilo de vida que se quiere, es básicamente controlar. ¿Y controlar qué es? Hay formas muy sencillas de controlar. Controlar básicamente es poner los ingresos y los gastos de una manera muy clara. Y acá un tema importante, muchas veces se proyectan los ingresos asumiendo que el trabajo que se tiene hoy se va a tener mañana, lo cual no es cierto. Puede ser que el día de mañana la compañía ya no continúe, puede ser que el día de mañana uno sea despedido, puede ser que el día de mañana por temas de salud ya no se pueda seguir trabajando y ese es uno de los errores. Por eso es que no utilizamos en finanzas personales nuestro análisis concentrado en el ingreso. Lo hacemos concentrado en los gastos. Porque el ingreso es algo que no podemos controlar. Claro, hoy lo tenemos, pero mañana no.
Entonces lo que podemos controlar es los gastos. Al momento de controlar nuestros gastos podemos crear ahorro, y al momento de crear ahorro podemos crear un colchón. Al momento que cuando las cosas se pongan difíciles, pues obviamente se puede acudir a él. Entonces, en ese sentido, lo más importante es los gastos. ¿Cómo controlo los gastos? Lo primero, utilizar desde una app hasta un libro para llevar la contabilidad personal. Cada gasto se reporta, sin importar si es un pago de tarjeta, sin importar. El tema es saber en qué nivel se está de vida. Una vez se tenga una fotografía, y esto normalmente es recomendado, lo que yo recomiendo es 3 meses de hacer esto, se tiene una fotografía, empezar a determinar cuáles gastos pueden minimizarse, que estén de acuerdo con la visión de vida que tiene uno. Y por eso el segundo paso era definir una visión de vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tal vez yo puedo alargar la deuda que yo tengo con la casa, pero brindarle una mejor educación a mis hijos, porque esa es mi prioridad. No hacerlo al revés. Y a veces eso es lo que sucede, se sacrifican lo que sí va a dar rendimientos a futuro por cosas que no tienen que ser pagadas el día de hoy. En ese sentido, eso resulta muy importante al momento de ir desarrollando, pues obviamente un plan financiero, es saber qué gastos recortar. Si no es muy bueno para apuntar o a veces se lo olvida, otra de las recomendaciones es tómele foto a las cosas que está comprando. Siempre anda con un celular, la mayoría de celulares tienen cámara. El tema es, se compra un café, le toma foto, se compra esto, le toma foto, y así sucesivamente. Al fin de mes puede ver todo lo que consumió y puede ponerse a pensar si lo valoró. Y acá recordar que no es que digamos un tipo de vida austera, restringida, porque para nada, es simplemente que logremos quitarle ciertos gastos que no valen la pena para poder tener gastos que podemos disfrutar y así también poder prevenir hacia el futuro. Con estos consejos son una excelente forma para ponerse a meditar y sobre todo para ponerse a pensar en cuál es el estilo de vida que se quiere llevar. Yo soy Mauricio Garita y esto fue Simple Economics Radio.